Buenas tardes a todos. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en el libro de Jueces otra vez. Estamos estudiando acerca del arrepentimiento verdadero. Vimos la semana pasada que Dios mandó a 2 jueces desconocidos para ayudar a Israel. Se llamaban Tola y Jair. Y la próxima semana, primero Dios, vamos a empezar nuestro estudio acerca de Jefté. Pero en este texto vamos a ver que otra vez los israelitas no están caminando con el Señor y por lo tanto tienen muchos problemas en su sociedad. Y vamos a leer Jueces capítulo 10, versículos 6 a 18. Otra vez es Jueces capítulo 10, versículos 6 a 18. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel ese año. Por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y se angustió Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas se oprimían, clamaste a mí, y yo os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses. Por tanto, no os libraré más. Y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces los hijos de Amón se reunieron y acamparon en Galaad. Y los hijos de Israel se juntaron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por este texto que nos ayuda para recordar lo que es el arrepentimiento. Señor, gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo, y también por tu Hijo que quiere librarnos de nuestros pecados y que quiere ayudarnos todos los días para honrarte y también amar al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes han escuchado las palabras lo siento? Muchas veces usamos las palabras lo siento, pero es interesante que en este texto, en algunos contextos, vamos a ver que lo siento no es suficiente. Lo siento no es suficiente. Porque a veces cuando alguien dice lo siento, es porque quiere huir de las consecuencias de sus acciones. Pero realmente no hay arrepentimiento, y es lo que podemos ver en el texto que estamos estudiando hoy. Hemos visto que Israel tuvo muchos problemas. Empezamos nuestro estudio del libro de Jueces
con Gedeón y vimos que él no tuvo mucha fe. Pero después que Dios le usó, estaba viviendo como un rey y empezó a hacer ídolos. Y los israelitas estaban siguiendo los ídolos en vez de Dios. Y después se levantó el hijo de Gedeón y vimos que él se llamaba Abimelech. Él mató a sus 70 hermanos y quería ser el rey de Israel, y después Dios castigó a la casa de Abimelech y también los que le ayudaron de su ciudad, porque no estaban caminando con el Señor. Y en el texto que estamos estudiando hoy podemos ver que los israelitas tienen más problemas y más problemas y más problemas porque abandonaron al Señor. En versículo 6 menciona muchos dioses, menciona Baal. Supuestamente Baal era el dios de la lluvia y de cosas así. Y también menciona otra diosa, Astarot. Astarot era una estrella supuestamente. Se conectó con una estrella y después menciona los dioses de muchos países. ¿Dónde están estos países? Cerca de Israel. El punto es que Israel está aprendiendo acerca de la religión de las personas que viven cerca de ellos. Recuerden en el libro de Deuteronomio que Dios dijo: en vez de servir los dioses de la tierra de Canaán, necesitan servirme con todo el corazón. Pero en este texto dice que abandonaron al Señor. No estaban sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque buscaron la ayuda del Señor y después que Dios ayudó, olvidaron al Señor. A veces somos así, ¿verdad? Cuando necesitamos algo, estamos buscando a Dios, pero a veces después no queremos buscar a Dios. Solamente para un rato queremos buscar a Dios. Y lamentablemente, en el libro de Jueces podemos ver muchas veces que eran así. Cada vez empieza con fidelidad y después olvidan al Señor, y después el Señor manda a sus enemigos, los enemigos de Israel, para atacar al pueblo, y después se arrepienten y después regresan al Señor. Es como un círculo. Muchas veces estaban caminando con el Señor, después olvidaron al Señor, después recibieron las consecuencias de la desobediencia, después buscaron al Señor y el Señor mandó otro juez y empezaron otra vez. Pero en este texto es interesante, porque después 18 años estaban sufriendo mucho, tuvieron dos enemigos. Primeramente menciona los filisteos. Los filisteos vivían en la costa cerca de Israel. ¿Quién es el filisteo más famoso? ¿Recuerden? El chaparrito, sí, Goliat. No es chaparrita, es un gigante, ¿verdad? Y vamos a ver en el libro de Samuel, 1 de Samuel, que los filisteos todavía van a atacar a Israel y Goliat vino de este pueblo. Pero también menciona otro grupo. En versículo 7 menciona el grupo que se llama Amón. Los filisteos vivían en la costa, Amón vivía en el otro lado de Israel y por lo tanto tienen enemigos en los dos lados. Y por lo tanto tienen muchos problemas. No pueden escapar al este ni al oeste porque tienen dos enemigos. Y vivían así 18 años porque a veces somos tercos. Tratamos de hacer las mismas cosas otra vez y otra vez y otra vez y otra vez cuando sabemos que estas cosas no ayudan. Pero después 18 años buscaron al Señor. Es interesante este texto. Porque cuando buscaron al Señor dijeron: hemos pecado, Señor. Lo siento. Y la manera que Dios responde es muy interesante. Él responde, dice: pero recuerden que yo libré a tus antepasados de Egipto muchos años atrás. Después yo guié al pueblo a Canaán y estaba con ustedes.
pero me abandonaron. ¿Por qué me abandonaron? Porque siempre estaba contigo. Y después él dice otra cosa interesante. Él dice, ustedes tienen muchos dioses falsos. En vez de buscarme, necesita pedir ayuda a los dioses falsos. Porque ustedes quieren seguir estos dioses. Él dice en versículo 13, vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto no os libraré más. Él dice, id y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Está diciendo Dios que deben adorar a los dioses falsos? No. Está diciendo, si ustedes quieren seguir los dioses falsos, ustedes deben buscar la ayuda de los dioses falsos en vez de mí. Yo no estoy aquí solamente para salvarles si no quieren seguirme. ¿Por qué respondió Dios así? Hay dos razones por lo cual Dios respondió así. Porque tenían que recordar que los dioses falsos no ayudan. Probablemente muchos dijeron, pero Baal no nos ayuda. Astarot no nos ayuda. Los otros no nos ayudan. Y después realizaron que los dioses falsos no tienen poder. Pero otra razón por la cual Dios respondió así es porque en este momento no se arrepintieron. Solamente estaban buscando ayuda. Todavía estaba buscando los dioses falsos. Estaba siguiendo las religiones de las personas que vivían cerca de ellos en vez de buscar al Señor. En otras palabras, dijeron, Dios, queremos ayuda, pero vamos a continuar con estos dioses que tenemos. Y Dios dijo que no. Si me van a buscar, necesitan caminar conmigo, es lo que Dios estaba diciendo. Porque decir lo siento no es suficiente en este sentido. Si decimos lo siento y no cambiamos, si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Decir lo siento y arrepentirse son dos cosas muy diferentes. Lo siento no cuesta nada. Pero cuando una persona se arrepiente, significa que cambia dirección. En el hebreo, la palabra para el arrepentimiento es shuv. Significa que alguien está caminando en esta dirección, pero shuv, arrepentimiento, significa regresar y caminar en otra dirección. En el griego, la palabra es metanoia y significa que alguien cambie su mente. Cuando dice cambie su mente, significa que esta persona va a pensar en otra manera. Y en la Biblia, pensar en otra manera significa que necesitamos aceptar la palabra del Señor en vez de nuestro camino. ¿Sí? Yo tengo una prima. Y muchos años atrás, ella estaba lista para su vacación. Está casada, tiene su esposo. Y un día estaban listos para salir de la casa y empezar la vacación. Estaban manejando y manejando. Tuvieron que manejar como 12 horas para ir a su destino. Pero durante el camino, yo no voy a decir a quién era, pero alguien dijo, voy a dormir. Si quiere manejar para un rato, está bien. Y dijo esta persona, ok, voy a manejar. Cuando se levantó, la otra persona que estaba dormida dijo, ¿dónde estamos? Bueno, no estoy seguro o segura porque no voy a decir quién era. Y esta persona que durmió 6 horas. Y la persona que estaba manejó 6 horas en la otra dirección. Y después dijeron, ahora no es un viaje de 12 horas. Es un viaje de 18 horas. Porque tenemos que regresar donde estábamos y después necesitamos irnos donde queremos ir. Es el arrepentimiento. Es decir, ¿sabe qué? No estoy caminando correctamente. No estoy manejando correctamente. Necesito regresar, pero muchas veces lo siento solamente es,
yo sé que tengo problema, pero la persona no cambia. Un día voy a cambiar. Un día voy a buscar al Señor. Un día voy a obedecer al Señor. Pero el arrepentimiento es decir, ¿sabe qué? Estamos manejando en otra dirección. Necesitamos regresar y caminar con el Señor. Es el arrepentimiento. Sí. Pero no sé si está escuchando mi prima y su esposa, y por lo tanto no voy a decir quién era. Sí, porque posible alguien va a decir después, estaba hablando acerca de ellos, pero es algo que sí pasó con ellos. Pero es lo que pasa cuando nosotros no estamos poniendo atención si queremos manejar en nuestra dirección. Pero necesitamos regresar al Señor. Miren, en versículos 15 y 18 podemos ver que el arrepentimiento verdadero requiere un cambio. ¿Qué pasó cuando Dios dijo a los israelitas? Porque no está buscando los dioses falsos que tiene. Porque está buscándome. Porque tiene muchos dioses. Porque no están buscando los dioses. En este momento podemos ver el arrepentimiento de Israel. Dice en versículo 15. Los hijos de Israel respondieron al Señor. Hemos pecado. Es la confesión del pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Después dijeron, vamos a aceptar las consecuencias del pecado porque somos culpables. Y después dijeron, solo te rogamos que nos libres en este día. Después, dice el versículo 16, y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Es el arrepentimiento. Dijeron, hemos pecado. No queremos continuar en esta dirección. Vamos a abandonar los dioses falsos y vamos a regresar al Señor verdadero. Es el significado del arrepentimiento. Y a veces nosotros no queremos caminar con el Señor. O tenemos la apariencia de caminar con el Señor, pero el corazón está un poco seco. Tengo que confesar, como cada persona, que a veces en el pasado yo tuve un corazón seco. La primera vez que tuve un corazón seco estaba en el seminario cuando estaba estudiando la Escritura. Porque estaba estudiando, aprendiendo, tomando los exámenes, pero no creciendo espiritualmente. Y tuve que recordar, ¿sabes qué? No es suficiente aprender. Tengo que amar al Señor, tengo que amar al prójimo, tengo que crecer. Si solamente estoy estudiando para recibir 100% en un examen, pero no estoy estudiando para caminar con mi Señor, hay problema. Pues es posible saber mucho sin tener un corazón disponible para caminar con el Señor y para ser usado por el Señor. Pues podemos ver el arrepentimiento verdadero en este texto. Y cuando los israelitas buscaron al Señor, dice que Dios empezó a ayudar a los israelitas. Dice en versículo 16 que Dios no pudo soportar más la angustia de Israel. Y Él mandó otro juez. El juez se llamaba Jefté. Vamos a hablar acerca de Jefté la próxima semana, primero Dios. Pero en este momento dice Israel, ahora necesitamos buscar un juez. Vamos a orar por un juez. Y dice la Biblia que en una sección de Israel, en Galaad, empezaron a orar y buscar a un hombre así. Dice la Biblia que estaban buscando un caudillo. Un caudillo es más o menos como un capitán de un grupo de soldados. Y estaban buscando un caudillo, un juez. Y después Dios mandó un juez. Pero primeramente tuvieron que buscar al Señor. ¿Saben que es importante buscar al Señor también con todo el corazón? Y gracias a Dios que Él es amoroso. Gracias a Dios que Él está listo para perdonarnos. Amén. Nadie es justo, ni aún uno, dice la Escritura.
Y dice la Biblia que cuando estamos listos para ser usados por Dios, cuando estamos listos para buscar al Señor, que el Señor va a estar con nosotros. Hay alguno que dice, bueno, Dios está conmigo. Así es si es creyente que está caminando con el Señor. Porque hay un lugar en el Antiguo Testamento donde Dios dice, yo estoy con los que están conmigo. Primeramente necesitamos caminar con el Señor. Y si estamos caminando con el Señor va a estar con nosotros. Pero según su manera, según su deseo, según sus requisitos. Y por lo tanto es importante todos los días decir, Señor, ayúdame. No quiero tener un corazón seco. Ayúdame para entender tu palabra y tener un corazón que está listo para escuchar tu palabra y amarte y amar mi prójimo, porque quiero ser usado por ti. Y en el momento cuando los israelitas respondieron así, Dios estaba listo para ayudar. Y en el futuro vamos a ver cómo el Señor libró a los israelitas de los filisteos y los de Amón también. Pero en este momento, para algunos minutos, vamos a hablar acerca de 5 aplicaciones basadas en este texto. La primera cosa que necesitamos saber es que decir solo lo siento no es un arrepentimiento verdadero. Por ejemplo, si hay una pareja que está manejando en la otra dirección, 6 horas de su destino y dicen, ¿saben qué? Debemos manejar en la otra dirección, pero aquí estamos, vamos a continuar manejando. Vamos a continuar manejando en esta dirección y vamos a ver lo que va a pasar. Esta persona nunca va a ir a su destino. Y por lo tanto, en este momento, mi familia no está en Australia porque regresaron, ¿sí? Pero necesitamos regresar y buscar al Señor en vez de solamente decir lo siguiente. En Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios habló acerca de los que solamente dicen lo siento y no caminan con Él. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Él dijo, un problema que tienen ustedes es que solamente tienen una tradición, en vez de caminar conmigo todos los días. La cosa es que una tradición que manda una persona al Señor está bien, pero solamente tener una tradición para tener una tradición y no buscar al Señor es problema. Él dijo, en vez de tener solamente una tradición aprendida de memoria, necesitan buscarme, porque yo soy un Dios vivo, yo soy un Dios omnipotente y estoy listo para caminar contigo. ¿Saben qué? Algo bonito en el libro de Génesis es que antes que Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que Dios vino para caminar con Adán y Eva todos los días. Pero después que pecaron contra el Señor y Dios expulsó los dos del huerto de Edén, no dice que Dios estaba caminando con ellos. Pero cuando alguien conoce a Jesús, podemos caminar con el Señor otra vez. Por lo tanto, un título de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él quiere caminar con nosotros. Qué bendición saber que podemos caminar con Dios todos los días. Es una bendición. Pero requiere el arrepentimiento. Número 2. El arrepentimiento verdadero requiere alejarse de la desobediencia. No solamente podemos decir al Señor lo siento y continuar caminando como estamos caminando. Necesitamos cambiar la dirección y cambiar como estamos caminando como Dios quiere. Y por lo tanto en Proverbios capítulo 16 versículo 17 dice, la senda de los rectos es apartarse del mal, es el arrepentimiento. El que guarda su camino preserva su alma. Una persona que camina con el Señor va a tener vida abundante. Vida
abundante. Todavía vamos a tener problemas, pero el Señor va a estar con nosotros. Esta semana en Memphis muchos perdieron la electricidad. Necesitamos orar por los que todavía no tienen. Pero los creyentes perdieron la electricidad. Los que no son creyentes perdieron la electricidad. Pero los que caminan con el Señor tienen paz. Este texto no promete que no vamos a tener problemas, pero promete que el Señor está con nosotros. Y por lo tanto, en Salmo 23, David dijo: aunque yo camino cerca del valle de la muerte, no temeré nada porque estás conmigo. Estás conmigo. Es la promesa que el Señor está con nosotros cuando estamos con Él. Número 3. El arrepentimiento verdadero requiere aceptar las consecuencias de la rebeldía. Muchas veces queremos escapar de las consecuencias. Cada persona puede escoger el camino que va a caminar, pero no podemos decidir las consecuencias que vamos a tener. Y si una persona no camina con el Señor, después vienen las consecuencias. Una persona no va a tener gozo y paz, y mucho problema va a venir de la desobediencia. Cuando David pecó, cuando él cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo Urías, el hitita, después él se arrepintió y aceptó las consecuencias de su rebeldía. Porque en Salmo 51 podemos ver su oración al Señor cuando se arrepintió. ¿Y cómo respondió? Dios, no fue mi culpa, fue la culpa de otra persona, fue la culpa de Betsabé. No, él aceptó responsabilidad. Él dijo: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Una transgresión es cuando una persona camina en otra dirección, cuando sabe cómo debe caminar. Y él dijo: yo acepto las consecuencias de mi rebeldía. Por favor, perdóname, quiero caminar contigo otra vez. Cuando no estamos caminando bien, necesitamos arrepentirnos y confesar los pecados, y el Señor va a aceptarnos con brazos abiertos. Otra cosa que necesitamos saber, número 4, el arrepentimiento verdadero requiere un compromiso de obedecer a Jesucristo. En Ezequiel capítulo 18, versículo 21, hay un texto muy bonito. Muchos dicen: no he caminado con el Señor. Posible el Señor no me va a aceptar ahora, porque yo no era una persona muy fiel. Posible Él no quiere aceptarme en este momento. Pero dice Ezequiel capítulo 18, 21 que hay esperanza cuando una persona se arrepiente de su rebeldía. Dice Dios: pero si el impío se aparte de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practique el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Dios dice: si una persona se arrepiente, me busca, camina conmigo, me ama y ama al prójimo, busca la justicia para el prójimo, busca mi justicia, esta persona va a recibir perdón. Es la promesa del Señor. Una persona fuera del Señor puede tener esperanza. Si busca al Señor, va a encontrar al Señor. El Señor está buscando a todas las personas, pero las personas necesitan venir a Él para recibir perdón y tener un propósito en su vida. Número 5. Otro texto bonito. El Señor está listo para perdonar a los que se arrepienten y le siguen. Otra vez vamos a leer un texto del libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. ¿Qué dice Dios? ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? ¿Qué quiere Dios de ti? Dios quiere una relación contigo. Y si conoces a Jesús, puedes tener una relación con Dios el Padre. Cada persona necesita arrepentirse de sus pecados
y confiar en Jesús como el Señor de su vida. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Por lo tanto, ofreció un camino. Pero no va a forzarnos para caminar en su camino. Cada persona tiene una decisión y necesitamos buscar el camino del Señor. Tenemos la oportunidad para buscar al Señor, pero es la decisión de cada uno. Pero qué gozo, qué alegría, qué paz para encontrar al Señor y conocer al Señor y caminar con Él. David dijo: Señor, tú eres más dulce que cualquier comida, cualquier postre, cualquier miel en todo el mundo. Tú eres muy dulce para mí. Y nosotros también podemos conocer al Señor en esta manera, pero primeramente necesitamos abandonar nuestros caminos y buscar el camino del Señor. Los perdidos que buscan al Señor van a encontrar al Señor. Y también como creyentes, cuando no estamos caminando bien, tenemos la oportunidad para regresar al Padre y conocer su paz y comer en su mesa otra vez. En un rato vamos a tener la invitación, pero primeramente les quiero decir, si no eres creyente, hoy es el día para conocer al Señor, para arrepentirte y confiar en Él. Pero si eres creyente, hoy es el día para examinar el corazón, para ver si es un corazón seco, un corazón que camina con el Señor. Vamos a orar.